No se oye, pastor. Micrófono, pastor, micrófono. Qué bendición saludarlos a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy pues vamos a seguir nuestro estudio bíblico. Estamos en Éxodo capítulo 14. Hemos ya aprendido un poco algunos puntos sobre eh, los versículos del 1 al 9 y 10, 14. Y hoy nos corresponde versículo 15, versículo 20, 21 al 31, para que podamos ampliar un poquito más, hermanos, lo que hemos estado aprendiendo. Pero quisiera llevarles entonces a Éxodo capítulo 14 para los que tienen ahí sus Biblias. Éxodo capítulo 14 y vamos a leer, mis hermanos, los versículos 15 y 20. Si ahí tienen sus Biblias, vamos a estarle dando lectura. Y dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir,
se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que nosotros ampliemos un poquito más, hermanos, en lo que aprendimos la semana pasada. Podemos nosotros conectarnos con la lección de la semana pasada para entrar a las ideas que tenemos en esta escena nueva, en estos versículos, y podemos nosotros recordar, mis hermanos, que la semana pasada vimos que humanamente no había solución para el pueblo de Israel. Por delante tenían el mar, a los lados desierto, atrás venía el faraón con su ejército, su caballería, y podemos notar que humanamente ya no hay salida. Para cualquier ser humano es la hora de la muerte, la hora de la destrucción. Cuando vemos que esta es la realidad en que vivía el pueblo de Israel, podemos nosotros notar, mis hermanos, lo que son los principios de fe, lo que dice la palabra de Dios en relación a un hombre de fe, que cuando las cosas se ven complejas, difíciles, las cosas se vean que no hay solución, que no tienen solución, ni por delante, ni a los lados, ni por detrás, tenemos que recordar, mis hermanos, que solo está esa esperanza para el hombre de fe, que es ver hasta el cielo. Tener la mirada y la esperanza al cielo, creyendo que solo Dios tiene la última palabra, la solución para toda adversidad. Y cada uno de nosotros podemos ver que de esta manera podemos detectar a los hombres de fe para que entiendan que no es algo que viene del líder, que no es algo que viene de los líderes, que no es algo que viene del pueblo, que no es algo que tiene que ver con dinero, no es algo que tiene que ver con poder humano, no es algo que tiene que ver con armamento humano. Hermanos, tiene que ver con nuestro soberano Dios. Tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Tiene que ver cómo Dios va enseñando a su pueblo, revelándose de manera progresiva para hacer madurar la fe a sus hijos, a su pueblo, porque muchos de ellos todavía eran infantiles en su fe. A veces nosotros creemos que los hombres maduros en la fe son aquellos quienes ya tienen añales en las cosas de Dios. Aquellos quienes ya tienen años en haber nacido en el Evangelio, pero nos llevamos la sorpresa que en esta escena solo va a duplicar en el futuro, que esta actitud de los hombres de poca fe, de los hombres que son débiles en la fe, o de los hombres que nunca han sido de fe de manera auténtica, van a sacar a luz lo que en realidad son. Y entonces la palabra de Dios en su contexto nos ayuda a comprender de cómo Dios forma a sus hijos en medio de cualquier adversidad. Hermanos, ver hacia arriba. Tenemos que nosotros entender que es la única manera de encontrar el camino para lo que Dios agrada, para que Dios sea glorificado.
Tener nuestra fe, nuestra esperanza hacia arriba nos ayuda para que seamos hombres de fe, porque la palabra de Dios viene desde los cielos, viene de lo divino, viene de lo alto, para que nosotros comprendamos por qué razón la palabra de Dios, hermanos, cuando estaban los discípulos cerca de Jesús, dice la Escritura, que vino una voz del cielo que dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y cuando nosotros alineamos el orden de la Escritura, que la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, esa poderosa palabra que viene desde los cielos, que ha sido revelada en las Escrituras para la iglesia contemporánea, pero que para el pueblo de Israel se estaba revelando de manera progresiva, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la salida en medio de la adversidad viene del cielo. No viene del pastor, no viene de los líderes, no viene de la iglesia, viene del cielo. Y cuando nosotros vemos este principio bíblico, podemos nosotros glorificar a Dios, porque Dios se apiade de nosotros, sabiendo que muchas veces somos débiles, sabiendo que muchas veces nos falta fe, sabiendo muchas veces que no podemos ordenar el orden de las Escrituras, sabiendo, Dios, que muchas veces ni meditamos en las Escrituras, sabiendo, Dios, que muchas veces que no nos apasionan las Escrituras, sabiendo muchas veces, Dios, que somos irreverentes a su palabra, ni aún así, Dios, sabiendo todo lo que provocamos cuando no estamos en el orden de la voluntad de Dios, Dios ni aún así se compadece de su pueblo. El socorro que Dios provee para su pueblo viene del cielo. La dirección viene del cielo en medio de todo encierro que el enemigo ponga contra el hombre de fe, contra la familia de fe, contra el pueblo de fe. Del cielo viene la salida. Del cielo viene la solución, del cielo debe estar anclado con esperanza el hombre de fe para que Dios sea glorificado. Y cuando nosotros vemos este principio que establece las Escrituras, nos ayuda para que aprendamos a no confiar en los hombres. Hermanos, podemos tener cierta confianza entre nosotros como hermanos en la fe, pero con la advertencia en que la Escritura dice que cualquiera que no se apasiona por la Escritura, no se apasiona por la oración, no se apasiona por servir al Señor, no quiere adorar a Dios con todo su corazón, es tentado para que Satanás lo utilice y hacer daño a cualquier hermano en la fe. Por eso, hermano, la Biblia misma dice: maldito el hombre que confía en el hombre. La Escritura nos los advierte. Y nos vamos a dar cuenta en una secuencia de esta escena donde vemos hasta el momento la fidelidad de Moisés, pero ya de último viene lo negativo en la vida de Moisés, pero por el momento Dios estaba en la vida de su pueblo, tratando con su pueblo, enseñando a su pueblo, corrigiendo a su pueblo, instruyendo a Moisés, guiando a Moisés, ayudándolo a ser más humilde, dependiente de su palabra, de su voluntad, de su propósito, usando a este líder de acuerdo a lo que era agradable delante de Dios. Y hasta aquí las cosas estaban bien en la vida de Moisés como hombre manso y humilde, pero las cosas pueden cambiar en minutos y segundos por no estar al tanto o discerniendo o ser temeroso de Dios cuando Dios quiere que nosotros estemos en el orden correcto. A veces, hermanos, los pastores son tentados en querer quitarle la gloria a Dios, querer quitar el poder que le pertenece a Dios, presentándose a la congregación que ellos son la salida, que el pastor es la salida, que el pastor es la última palabra, que la oración del pastor tiene poder. Cuando nosotros veamos un tipo de liderazgo a estos niveles o de esta forma, sepamos, hermanos, de que eso trae tristemente consecuencia, trae derrota, trae altivez, trae una humillación de parte de Dios a estos hombres que confían en hombres
porque Dios siempre está diciendo que aprendamos a ver que nuestro socorro está en el cielo, que en medio de la adversidad Dios está al tanto de su pueblo, porque Él pone a prueba a los hombres de fe, pero también la otra verdad, que el enemigo tienta al pueblo para desobedecer a Dios y que caigan en pecado y en adversidad. Esta es la realidad que hay en esta escena. Y entonces la palabra de Dios nos ayuda a comprender, mis hermanos, de lo que es la marcha del pueblo cristiano en medio de toda adversidad, donde nosotros podemos confiar solo en el Señor y solo si nuestros ojos ya disciernen que ciertos hombres aman la palabra, son de oración, buscan cómo buscar y hacer la voluntad del Señor, someterse a su palabra en obediencia, en integridad, en fidelidad, nosotros podemos ver que hay cierta dirección de parte de Dios en la vida de cierto líder o líderes o iglesia, pero cuando hay sometimiento, hay un estilo de vida integral delante de Dios para poder darnos cuenta que estos hombres quieren hacer la voluntad de Dios porque se someten a Dios. Solo de esa manera podemos nosotros darnos cuenta que las cosas vienen de Dios en su orden, pero cuando hay soberbia, altivez, cuando hay orgullo, cuando el hombre o el líder o el pastor o los líderes o la iglesia quieren tomar ese lugar que le corresponde a Dios, hermanos, no podemos endiosar a ningún ser humano, ni a ningún pastor, ni a ninguno de los líderes, ni a ninguno de la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no es agradable delante de Dios, no glorifica a Dios. Y lo que Dios siempre está advirtiendo a su pueblo en medio de toda amenaza del enemigo: no teman, estén con firmeza, crean en mi palabra, creen en mi poder, vean que yo tengo la solución para toda amenaza, toda adversidad, para que nosotros andemos en fe. Nosotros preservemos, hermanos, una vida de serenidad, de confianza en el Todopoderoso, para poder nosotros siempre vivir confiados en Dios, para que podamos pensar y vivir de manera pacífica en esta gran salvación que solo viene por la obra de Dios Todopoderoso. Porque si Dios permite que su pueblo esté en aprietos, el Señor, su propósito es enseñar a su pueblo, que les enseñará y hallará el camino para sacarlos de ese momento tan difícil, tan sobrehumano, tan sobrenatural, que es Dios el que les va a dar la victoria para que ellos aprendan a confiar más en Dios y no en los hombres. Cuando vemos este contexto de los versículos que hemos leído, versículos 10, 14, para hacer conexión con los versículos 15 al 20, nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, de que las silenciosas oraciones de fe de Moisés prevalecieron más delante de Dios, más que los fuertes gritos de terror de Israel. Aprendamos esta otra verdad acá en medio del ataque satánico. Las silenciosas oraciones de fe de Moisés prevalecieron delante de Dios más que los fuertes gritos de terror de Israel. Una tentación para los hombres de poca fe, que cuando miran que la enfermedad les llega, hasta ahí empiezan a orar, o miran que hay una crisis económica, familiar o personal, empiezan a orar, o si hay un accidente, hasta ahí se acuerdan en orar, o si hay cierta circunstancia en la familia, hasta ahí empiezan a orar, pero no es un estilo de vida en sus vidas, y son tentados que cuando llegan esa adversidad en su vida, gritan, son irreverentes delante de Dios, culpando a Dios o culpando al pastor o culpando a los líderes o culpando a la iglesia, porque no logran entender que deleitarse en Dios es vivir en oración, es estar en comunión dulce con Dios a través de la oración, para que entendamos que las silenciosas oraciones de fe de Moisés prevalecieron delante de Dios más que todo
todos aquellos que gritaron irreverentemente delante de Dios por terror a que los egipcios venían para matarlos, para liquidarlos, para destruirlos. Dios sabe que hay muchos que viven de esa manera. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos una relación dulce, una comunión dulce con Dios, mis hermanos, los pastores son los primeros en ser tentados, que se sienten tan bien o están siendo engañados en querer calificar la vida espiritual de una congregación solo porque llenan un templo o porque ya compraron un terreno de manzanas o porque ya construyeron un templo de millones y porque ya llenaron ese templo. A veces los pastores son tentados para poder decir, ya logré la meta, ya vi la victoria. Y hermano, no nos engañemos. La vida espiritual no se puede evaluar porque se llena un templo, sino porque hay hombres rendidos a los pies de Jesucristo que gozan en dulce comunión con Dios, para que podamos ver que solo de esa manera la gloria de Dios permanece en la vida de estos hombres que postrados están delante de Dios, para que podamos ver esa dulce comunión entre el hombre de fe y Dios en su diario vivir. No hasta la hora de culto de los domingos, no hasta la hora de culto de los días viernes o días lunes o martes, o hasta cuando hay culto de doctrina. No, 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 no. Es un estilo de vida, una dulce comunión. Para que veamos, hermanos, que los hombres de fe sacaban 3 tiempos, 3 fracciones de tiempo para estar en dulce comunión con Dios a través de la oración. Los hombres que eran maduritos en la vida espiritual desde el Antiguo Testamento, y ni aún con eso muchos de ellos fueron tentados a veces a estar fuera de la voluntad de Dios o a hacer algo que no concordó con la voluntad de Dios. Imaginémonos aquellos quienes no se deleitan en la oración. Imaginémonos aquellos cristianos que creen que ser cristiano es nada más ir un día domingo al culto, en la escuela dominical o en la devocional y se terminó. No se acuerdan en orar, en arrodillarse, en clamar a Dios, en pedir a Dios, en suplicar a Dios, que cuando ataca el enemigo, hermanos, es donde sale a luz quién es quién, porque muchos van a estar blasfemando contra de Dios. Muchos van a levantar la voz con mucho murmullo contra los líderes o contra el pastor o contra la iglesia, o van a culpar a Dios por algo que sucede por carencia de una madurez de vida espiritual en medio de un ataque del enemigo o una amenaza del enemigo en lo que Dios permite. Entonces, podemos aprender esta gran verdad acá, que la silenciosa oración de fe de Moisés prevalecieron más que todos los fuertes gritos de terror de Israel. Cuando vieron al faraón, a su ejército, su caballería, su armamento, ellos tuvieron gran temor y empezaron a gritar. Unos empezaron a gritar confusos, en gritar y orar, pidiendo a Dios o culpando a Dios o a Moisés para ver qué iba a suceder, porque no habían aprendido a confiar en Dios en medio de toda turbulencia de vida. Mis queridos hermanos, podemos aprender esta otra gran verdad en esta escena. Podemos nosotros comprender la responsabilidad que tenemos para enseñar a nuestros hijos, a nuestros padres, a la iglesia. Si hay algo que le agrada a Dios, es que una iglesia se postre ante sus pies, se humille ante sus pies. Si quiere orar parado, está bien. Si quiere orar sentado, está bien. Si quiere orar arrodillado, está bien. Hay muchas formas para orar hacia el Todopoderoso, viendo que la esperanza, la solución viene del cielo, viene de arriba. Y no viene del líder o viene de los líderes, ni viene de la iglesia, viene de lo alto, viene de lo divino. Y mis hermanos, entonces una iglesia para poder medir
Su estabilidad de vida espiritual es cuando una iglesia ama lo que es la doctrina de la palabra de Dios, pero también ama lo que es orar para estar en dulce comunión con Dios. Cuando una iglesia no tiene fuerte estas dos áreas de vida, mis hermanos, vive una fe muy débil, muy superficial, que cuando llegue el ataque satánico va a ser capaz de gritar irreverentemente a Dios y van a ser capaces de culpar al pastor, a los líderes, van a ser capaces de culpar a Dios porque no han entendido lo que es vivir en fe. Mis hermanos, podemos aprender esta otra gran verdad. La nube y la columna de fuego iban tras ellos donde necesitaban guardia. Pero podemos nosotros aprender, mis hermanos, que era un muro entre ellos y sus enemigos. Cuando vemos este otro principio, mis hermanos, podemos aprender de esta otra gran verdad, que es Dios el que protege a su pueblo. Es Dios el que levanta muros para proteger a su pueblo. Es Dios el que defiende a su pueblo. Es Dios el que va a enseñar a sus adversarios y enemigos que Él puede permitir algo contra su pueblo, contra los hombres de fe, si Él lo permite. Y si no es así, Él tiene un propósito para que Él se glorifique en la vida de su pueblo. Pero podemos ver esta gran verdad, que esta columna y la nube, esta columna de fuego y la nube nos ayuda a comprender que si iban tras de ellos en la retaguardia, para poder nosotros entender cómo Dios está al tanto de su pueblo, cómo Dios es misericordioso, sabiendo que su pueblo, por naturaleza, ni aunque sean hombres de fe, todavía están siendo guiados a caminar por fe, a no pecar delante de Dios, a no ofender a Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla en ellos, en crecer en la vida espiritual, en crecer a la estatura de Cristo. Y hermanos, no nos confundamos, no nos equivoquemos. Dios se va a glorificar en la vida de aquellos quienes han puesto su fe en Él por la obediencia sometida de ellos hacia la palabra del Dios Altísimo. Pero podemos comprender de que es un muro entre ellos y sus enemigos. Podemos ver la mano misericordiosa de Dios protegiendo a su pueblo. Y esa es la gran verdad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la iglesia está viviendo en batallas. Las iglesias a nivel mundial están viviendo en batallas. Aquellos quienes oran le piden a Dios por una sana doctrina y un crecimiento espiritual correcto, un crecimiento espiritual de manera sana, pues Dios conoce el corazón de estos líderes y de alguna manera Dios los va a usar, aunque solo quede un remanente, si es que va a multiplicarse la maldad o va a multiplicarse la apostasía, va a multiplicarse los métodos de crecimiento numérico, donde supuestamente es crecimiento que viene de parte de Dios, pero que si no está en el orden de Dios, hermanos, ni por más que se llene un estadio, esto no glorifica a Dios, más bien Dios va a avergonzar a aquellos quienes distorsionaron las doctrinas bíblicas, el orden bíblico para querer llevarse la gloria y donde la gloria de Dios se es quitada, pero Dios quiere que aprendamos que la gloria es para Él y nosotros no estamos llamados a quitarle la gloria, sino darle toda gloria, honra y poder solo al que está sentado en el trono de la gracia. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que la palabra y la providencia de Dios, que es otra verdad que encontramos acá, la palabra y la providencia de Dios, tienen un lado negro y tenebroso para el pecado y los pecadores. Es la otra verdad que encontramos acá, que la providencia de Dios, en lo que Dios va a proteger a su pueblo, en lo que Dios va a proveer a su pueblo, en lo que Dios va
a dar a su pueblo, tiene un lado negro y tenebroso para el pecado y los pecadores, porque es parte de su justicia y de su juicio. Pero también tiene un lado luminoso y agradable para el pueblo del Señor. Si tiene un lado luminoso y agradable para el pueblo del Señor, podemos aprender este principio desde el libro de Génesis, mis hermanos, en las maravillas de Dios Altísimo desde su creación. Aquel que separó la luz de las tinieblas siempre van con un propósito. De acuerdo a lo que tenemos en Génesis capítulo 1 y versículo 4, para comprender, mis hermanos, que Dios asignó la oscuridad a los egipcios y la luz a los israelitas, para que entendamos que espiritualmente Dios va con un propósito de redención para los hombres que se arrepientan, pero tristemente va con un propósito de condenación para los hombres quienes no crean en el Hijo del Dios Altísimo. Esa diferencia habrá entre la herencia de los santos en luz y las negras tinieblas será la porción de los hipócritas para siempre por no tener fe y arrepentimiento en el Hijo del Dios Altísimo. Cada uno de nosotros podemos agradecerle a Dios en su gracia y misericordia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si estamos acá delante de Dios para aprender y crecer en sabiduría, en conocimiento y en estatura, para gloria del Señor, es por su pura gracia y no porque nosotros merezcamos algo. Nosotros merecemos, pero merecemos la condenación y el infierno. Pero por la fe en Cristo y el arrepentimiento se nos imputa la justicia de Cristo para que ya no seamos condenados, para que Dios nos acepte, para que Dios se glorifique en nosotros, porque ahora Dios ve el sacrificio de su precioso Hijo en cada uno de los hombres de fe cuando han depositado su fe en el Hijo del Dios Altísimo. Mis hermanos, pero esta es la gran verdad. Si Dios asignó la oscuridad a los egipcios y la luz a los israelitas, esa diferencia habrá siempre entre la herencia de los santos en luz y las negras tinieblas que será la porción de los hipócritas para siempre, de los hombres sin fe en Cristo, porque es justo que Dios haga su justicia. Cuando nosotros aprendamos estas grandes verdades, mis hermanos, podemos nosotros recordar lo que la Biblia nos enseña en varias porciones bíblicas. Porque Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Porque Jesús siempre está enseñando el propósito de una lámpara, que no es para que se esconda, sino para que alumbre en medio de las tinieblas. Pero también podemos nosotros recordar que Jesús hace mención donde será el lloro y el crujir de dientes, en ese lugar de tormento y de tinieblas. Para que aprendamos, mis hermanos, que todo el orden que la Biblia enseña, ordena, estipula para los hombres de fe y para los hombres sin fe, está claro en las Escrituras. Ay de aquel pastor que por carencia de entendimiento doctrinal en algún momento ya no predique sobre las tinieblas o el infierno que hay en realidad en la vida de los hombres que viven en tanta oscuridad, lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Hay muchas sectas religiosas que hoy en día están hablando de un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, pero que ahora Dios ya no enjuicia, ya no hay infierno, ya no hay tormento, ya no hay oscuridad para aquellos y que solo hablan del lado hermoso de Dios,
pero no el lado de su justicia, el lado de su juicio. Y esto contradice el orden de todas las escrituras desde el Antiguo Testamento en que se escribió el libro de Génesis. Lo podemos ver en Génesis, lo estamos aprendiendo en el libro de Éxodo para comprender las grandes doctrinas bíblicas. La doctrina de la gracia, que todos los hombres que acá se salvaron de Egipto para la tierra prometida fue por gracia, que la justificación que Dios les dio a ellos, les enseñó a ellos, fue por su pura gracia y no porque ellos se lo merecieran. Aprendemos que hay una condenación para los sin fe, porque así lo establece la escritura desde el Antiguo Testamento y lo vemos en el Pentateuco, en los primeros libros de la ley, para que nosotros entendamos el fin de los impíos, el fin de los paganos, el fin de aquellos que no son creyentes, el fin de aquellos que no pongan su fe y se arrepientan de sus pecados para que creen en Jesucristo. El fin de todos aquellos hombres que levanten guerra contra de Dios está claro y estipulado en las escrituras para que nosotros seamos bíblicos, seamos sanos en nuestra manera de creer, de pensar, de sentir a base de la sana doctrina bíblica para crecer en gracia y en estatura, para que Dios sea glorificado en su pueblo. Pero estas dos verdades que estipula la escritura, que revela la escritura, mis hermanos, nos ayuda. ¿Por qué razón para los egipcios era tinieblas y para el pueblo de Israel, por qué razón era claridad, por qué razón era luz? Para que entendamos como iglesia que hasta el día de hoy tenemos la luz de Cristo, tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos guía, tal y como dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque esa bendita luz del evangelio ha llegado en nosotros para que podamos nosotros seguir predicando este dulce evangelio inmerecido hacia todos los hombres, para disfrutar de una dulce comunión con Dios, para poder presentar a otros el evangelio, para poder llevar el evangelio a los que están sin Cristo y sin esperanza, para aprender a amar a Dios, a obedecer sus mandamientos, para que recordemos que uno de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo claramente lo dijo antes de irse: por tanto, id y hacer discípulos a todo el mundo. Cuando nosotros pensamos en eso, podemos aprender que en diferentes contextos siempre está: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Podemos nosotros comprender el contexto en diferentes pasajes. Para el que no cree será condenado. Para que nosotros veamos cómo Dios de esta manera ha estado dando desde la antigüedad para darnos lecciones espirituales, doctrinales, con principios bíblicos, para ser sólidos en la fe, mis hermanos. Hermanos, disfrutemos una dulce comunión con Dios a través de la dulce oración y a través del alimento de la palabra de Dios para nuestras almas, para que crezcamos en fe, en conocimiento, en sabiduría, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios nos regala vida, la otra semana vamos a seguir aprendiendo. Dios les bendiga.